Comparo la fortuna con esos ríos violentos que cuando están embravecidos inundan las planicies y derriban árboles y edificios. Todos huyen ante ellos, todo cede a su ímpetu. No hay posibilidad de resistencia. Aunque tal sea su naturaleza, es posible tomar precauciones cuando fluyen apaciblemente, construyendo represas y diques para controlarlos en épocas de inundación. Así ocurre con la fortuna. No se puede confiar ni en los ríos ni en los hombres, pero ambos pueden ser controlados si se cuenta con inteligencia, poder y la disposición a ensuciarse las manos. Maquiavelo fue el primer pensador político de la era cristiana que analizó sistemáticamente los requerimientos del poder y la supervivencia. El Príncipe es un libro sobre el poder político en tiempos de ciudades-estado o principados gobernados por hombres llamados príncipes. Consiste en 26 capítulos de análisis y opinión que van desde la clasificación de gobierno hasta consejos para seleccionar personal. Fue escrito para agitar y reeducar a sus lectores y aún lo logra. Para desafiar las beaterías políticas de su época y explicar a los príncipes y a los aspirantes a príncipe cómo se juega el juego en realidad. Le dice al príncipe que antes que cualquier cosa, él debe saber cómo pelear. Debe aprender a ser despiadado y cruel, a mentir, a quebrantar su palabra y estar dispuesto a violar los principios tanto morales como religiosos cuando sea necesario. Aunque también recalca la necesidad de parecer compasivo, moral y devoto, algunos dicen que Maquiavelo inventó la política moderna y que al leer El Príncipe podemos ver los titulares de hoy en día. En muchos aspectos es un gran libro porque es un espejo de la época de Maquiavelo y porque aún inquieta, provoca y nos hace pensar en forma diferente. Nos instiga a analizar en qué forma se relaciona con nuestro tiempo y a cuestionarnos al respecto. Fue Maquiavelo quien dijo, ser realista. En italiano, por supuesto. Muchos han soñado repúblicas y principados que nunca existieron en realidad. La distancia entre cómo deberíamos vivir y cómo vivimos es tan amplia que el hombre que descuida lo que hace por lo que debería hacer está en el camino de la autodestrucción. La preocupación de Maquiavelo por lo que se hace realmente está a tono con su tiempo. Copérnico está estudiando los cielos y Leonardo disecciona cadáveres. Ambos tratan de descubrir cómo Dios lo hizo realmente, de aprender no de la teoría, sino de la observación directa. Así como Leonardo se interesó por estudiar el mundo de la naturaleza, Maquiavelo, en cierto sentido, se interesó por el mundo de la política y también por el de la historia. Pero las disecciones y las autopsias no son nunca agradables. Uno de los descubrimientos más desagradables atribuidos a Maquiavelo es la idea de que el fin justifica los medios, aunque él no lo planteó de ese modo exactamente. Las acciones de los hombres, y especialmente las de los príncipes, donde no hay corte de apelaciones, se juzgan por sus resultados. ¿Qué haría usted para impedir que esto le pasara a su gente? ¿Qué no haría? ¿Dónde pondría el límite exactamente? ¿En cualquier lugar? Por otra parte, si estuviera ganando una guerra y su enemigo estuviera casi derrotado, ¿cuán lejos iría para minimizar sus propias bajas? Maquiavelo estaba familiarizado con las ambigüedades morales del poder. Una ciudad del tamaño de Atlanta. Él era realista. Maquiavelo se dedicó a lo que algunos eruditos han llamado realismo amoral. Primero que todo, lo que intentaba hacer era crear algo que no existía hasta ese momento, la nación-estado, en este caso, Italia. Lo que nos preguntamos es si realmente estamos en aprietos desesperados, si realmente enfrentamos las duras leyes de la necesidad que Maquiavelo está describiendo. Creo que la mayoría del tiempo asumimos que eso es así y no lo es.
Al igual que los políticos de hoy en día, Maquiavelo justifica los métodos duros o engañosos como necesarios para el bien común. Pero su foco está en la presencia o ausencia de poder. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se conserva? Buenas preguntas en cualquier época, pero directas e inmediatas en la época de Maquiavelo. Florencia, fabulosa ventana al pasado. Por estas mismas calles caminaban los monjes, los soldados y los príncipes mercaderes de la época de Maquiavelo, así como los artistas cuyos nombres y obras son hoy en día tan famosos como el de él. Ahora estamos en la era de Miguel Ángel, Leonardo, Colón y Copérnico, de Enrique VIII de Inglaterra y de Martín Lutero y la Reforma Protestante de Alemania. Son tiempos turbulentos, de conflicto y contradicción. Nuevas ideas y nuevas tecnologías están estremeciendo Europa como un gran terremoto. El sistema medieval está colapsando y la idea de que el hombre es el amo de su destino está apenas comenzando a echar raíces. Es el Renacimiento, el abril de la civilización occidental. Y el concepto del gobierno como invención puramente humana es una de sus flores. Pero abril es un mes cruel. Giuliano de Medici es asesinado en la gran catedral por una familia rival, los Pazzi. Es un complot con la bendición del Papa del momento para derrocar el gobierno de facto de los Medici en Florencia. Tales eran los tiempos. La política era un asunto de familia. La venganza de los Medici fue expedita y brutal. Varios conspiradores, incluyendo un arzobispo, fueron masacrados donde los encontraron y sus cuerpos colgados de las ventanas del ayuntamiento de la ciudad. El último, colgando, fue dibujado por Leonardo da Vinci. La religión también parecía a menudo una especie de asunto familiar. Los príncipes de la iglesia tenían concubinas, los papas tenían hijos. Lucrecia y César Borgia, hermanos y amantes, también tenían riquezas y poder gracias a su señor, el Papa Alejandro VI, quien le da al término padrino un significado totalmente distinto. Italia era una anarquía de ciudades-estados, con papas y otros príncipes en alianzas constantemente cambiantes. Los asesinatos en la catedral y las orgías en el Vaticano eran las ruinas de un orden medieval que se desmoronaba. Este es el mundo de Nicolás Maquiavelo. La separación de la política y la religión se convertiría en un tema fundamental para él. Sacar a la religión de la política era una idea con gran proyección. El reflejo de su imagen iba a aparecer en Estados Unidos, cuyos padres fundadores estaban tratando de sacar a la política de la religión. La incluirían en la Constitución como la separación de la Iglesia y el Estado. Todavía no hemos visto el fin de la controversia encendida por esa idea, la cual tiene un lado oscuro. Esa separación entre ética y política, la creencia de que el buen príncipe no es necesariamente el hombre bueno, de que la apariencia es más importante que la realidad, de que la decepción puede practicarse, de que es mejor ser temido que amado. Todas esas famosas conclusiones de El Príncipe son las que eternamente han sido consideradas las preguntas más difíciles y de hecho más dolorosas sobre la política. Y la humanidad no quiere enfrentarlas, no quiere creer que alguien pensó en esas cosas. El hombre que pensó en esas cosas era un cristiano, un pagano, un ateo. Maquiavelo fue un cristiano de domingo. No disputó los dogmas esenciales de la fe católica.
Sencillamente los dejó a un lado cuando pensó en la política y habló de ella. Si el príncipe de Maquiavelo parece tener un gran margen moral, el precio que debe pagar es bastante alto. Él debe amar a su país más que a su alma. Debe estar preparado para ir al infierno por él. Matar a un hombre sigue siendo matar a un hombre. Y un príncipe tiene que estar listo para hacerlo. Tiene que estar listo para irse al infierno. Tener la responsabilidad, ser gobernante, ser príncipe, es un oficio intrínsecamente trágico y sin redención y sin justificación. Maquiavelo logró vivir con puntos de vista contradictorios y por lo tanto no considerarse, como pronto empezaron a hacerlo los demás, anticristiano ni nada por el estilo. Algunos piensan que debo enseñarle a los hombres el camino al cielo, pero prefiero enseñarles el camino al infierno para que sepan cómo soslayarlo. Lecciones en el poder. Los Medici fueron exiliados en 1494, cuando Carlos VIII de Francia cabalgó sin oposición por Florencia, camino hacia otras conquistas. Nicolás Maquiavelo tenía 27 años. La ciudad, por largo tiempo una república de nombre, se convirtió nuevamente en una república de hecho. Su primer líder fue un monje impetuoso y puritano, pero muy popular, llamado Savonarola, quien denunció la corrupción de la iglesia y fue responsable de dos de las hogueras más notables de la historia. En una, Savonarola quemó libros y obras de arte. En la otra, la iglesia quemó a Savonarola. Hoy en día, el lugar está señalado enfrente del ayuntamiento de la ciudad, donde unas pocas semanas después, Nicolás entró a trabajar para el gobierno republicano de Piero Soderini. Maquiavelo trabajó con el comité encargado de la defensa y de asuntos exteriores. Cuidó de las necesidades de los militares y viajó en misiones especiales a cortes extranjeras. Finalmente sono tornato a Firenze. Cuando regresa de estas misiones, un reducido pero impaciente equipo de colaboradores lo confronta con una montaña de detalles y problemas domésticos. Sono bellissime. Ci sono dei problemi? È successo qualcosa? Tutto è stato bene, ma loro vogliono usufruire del potere. Ora devono pagare ogni 3 Pero Nicolás tiene en mente asuntos más trascendentes. Él es un visionario, un patriota italiano convencido de que solo un poderoso líder único puede unificar a Italia. Y sabe que la independencia requerirá de un ejército de ciudadanos. Maquiavelo creía que los ejércitos mercenarios que caracterizaban el sistema militar de la Italia renacentista y de hecho de gran parte de Europa eran un terrible error. Que todo Estado debería usar a sus ciudadanos, que solamente así se podría conseguir el compromiso y el carácter distintivo de los civiles para expresarse en defensa del Estado. Y que tendrían muy buenos resultados en términos de leyes internas, instituciones y también carácter distintivo del Estado. Maquiavelo logra vender la idea y en una guerra con la vecina Pisa, su milicia civil se desempeña moderadamente bien. Pero en 1512 se encuentra con las fogueadas tropas españolas en un pueblo llamado Prato. Los mercenarios españoles aterrorizan a la milicia de Maquiavelo y tiene lugar una horrible matanza. Siguiendo las huellas de esta derrota, los Medici regresan para poner fin a la República de Soderini y con ella a la carrera política de Maquiavelo. Desde el punto de vista de Nicolás, el incompetente Soderini podía haber aplastado el regreso de los Medici si hubiera sido lo suficientemente despiadado. El liderazgo requiere más que planes y estrategias. Para mantener su estado, a menudo un príncipe se ve obligado a actuar desafiando la buena fe, la caridad, la bondad, la religión. De ser posible, él no debe desviarse de lo que es bueno, pero debe saber cómo hacer el mal si es necesario. El concepto de que la necesidad podía justificar comportamientos que de otra forma no eran ni virtuosos ni morales era aceptado por casi todos los pensadores antiguos.
Los críticos de Lincoln en su época pensaron que era un dictador, que era un tirano, un antidemocrático. Pensaron, a pesar de todo su encanto rústico y popular, que era egomaníaco y que actuaba inconstitucionalmente gran parte del tiempo. En el caso de, por ejemplo, la suspensión del habeas corpus, probablemente sí fue así. Y este es quizá un gran ejemplo de liderazgo maquiavélico en una democracia. Hay una física de la política, y tarde o temprano todo líder descubre por sí mismo las leyes de la relatividad y la incertidumbre, también conocidas como la ley de las consecuencias no intencionales. Tomando todo en cuenta, encontrará que algunas cosas que parecen ser virtudes lo arruinarán si las practica, y que otras cosas que parecen ser vicios le traerán seguridad y prosperidad. Messeri, ci hanno dato la lista di capponi e lui ha confessato e ha fatto dei nomi. Dimmi, che nome ha fatto? Pietro Paolo Una vez Boschi. reinstalados, los Medici descubren un complot para derrocarlos y obtienen una lista de gente que los conspiradores pretendían reclutar. El séptimo nombre de esa lista es Nicolás Maquiavelo. Aunque los conspiradores nunca llegaron hasta Maquiavelo, no se toma en cuenta. Él es sospechoso y los Medici no necesitan muchas excusas para meterlo en una prisión. Es una oración que los sacerdotes cantan por quienes van a morir. Este canto es por los autores de la lista. Aquí la prisión tiene dos funciones, interrogación y ejecución. Interrogación significa tortura, absolutamente legal e ingeniosa. Lo que le espera a Nicolás es el estrapado, las manos atadas a la espalda. Es levantado por las muñecas. El cuerpo queda parcialmente inclinado. Una inclinación suficientemente fuerte desprende los hombros de las coyunturas. Obviamente la inclinación de Nicolás es menos acentuada, pero es tortura. Y él aprende bien la utilización del dolor. El vínculo del amor es uno de los que los hombres rompen cuando les resulta conveniente hacerlo, pero el miedo es fortalecido por el temor al castigo que nunca te abandona. Para Nicolás, la experiencia de los meses precedentes no lo ha conducido a una visión romántica de la vida, pero ha sido instructiva. El libro. En la primavera de 1513, Giovanni de Medici se convierte en el Papa León X y Maquiavelo es liberado por una amnistía general, pero con restricciones. Se le limita a la región alrededor de Florencia. Le prohíben la entrada al ayuntamiento y participar en política. Se muda a la propiedad de la familia, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Allí está libre, en su propia clase de infierno. Un adicto desconectado de su fuente. Únicamente alguien que ha vivido esa situación conoce ese dolor. Gotti Hart era el presunto príncipe del Partido Demócrata de Estados Unidos, antes de que la fortuna y su propia indiscreción lo desvincularan. En muchas formas, el infierno es poseer un talento que no se puede usar. Y este fue el infierno de Maquiavelo, uno muy profundo para él, porque entendía que tenía talento y que era visionario. Creo que debió ser algo desesperadamente difícil para él, como lo sería, por ejemplo, para un político hoy en día con el talento. Y aquí está el elemento crucial. Una dependencia monolítica de la adicción a la participación. Hablando solamente por mí mismo, traté desesperadamente, y con algún éxito, de no ser tan dependiente de la política o de la adrenalina de la participación, que no pudiera vivir sin ellas. El Maquiavelo persona parece totalmente humano. Es compasivo, ingenioso y profano, a veces hasta obsceno. Está casado, pero le atraen otras mujeres y él a ellas.
Maquiavelo era un hombre maravilloso, amistoso, amable y afable, leal a sus amigos. Le encantaba salir a beber, amaba a las mujeres, le gustaba la buena conversación, era un hombre bueno y común y corriente. Bueno o corriente puede no ser el mejor término, pero ciertamente Maquiavelo parece todo menos maquiavélico. Él es agradable. También es una persona muy talentosa. Escribió la mejor comedia de nuestra literatura, La Mandrágora, en 1518. Es una comedia con matices amargos y aún sombríos, pero es una obra vivaz, maravillosa. Al caer la tarde, regreso a mi casa y entro a mi estudio. En la puerta me quito las ropas del día cubiertas de barro y polvo y me pongo un traje más fino, cortesano. Una vez vestido apropiadamente, entro a las antiguas cortes de antepasados respetables por los que soy recibido con afecto y me nutro del alimento que es mío, para el cual nací. Nicolás empieza a trabajar en lo que él llama Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Es un libro de comentarios sobre los trabajos de ese historiador romano. Argumenta a favor de la forma republicana de gobierno. Repentinamente decide tratar de volver al gobierno. Escribe en un tiempo absurdo. En 3 meses, El Príncipe. Interrumpe la escritura de los discursos para dedicar todo su tiempo a escribir El Príncipe, porque está ansioso de regresar a la política, a la vida de gobierno. Hay 2 Maquiavelos. Uno que escribe un libro sobre la forma republicana de gobierno y otro que casi simultáneamente escribe un libro para tiranos. Considero El Príncipe de Maquiavelo una obra sobre la habilidad que debe tener un estadista y los discursos una declaración de objetivos deseables. Por lo tanto, no encuentro que estas 2 obras sean incompatibles. La política era su interés primordial. Y si hubiera podido transformar el mundo como quería, hubiera preferido una república. Sin embargo, podía vivir tanto con estas como con los principados, y su teoría era que se debía empezar por donde se está, y juzgar cualquier forma de gobierno por sus resultados y no simplemente por su forma. Todos los estados, todos los dominios bajo cuya autoridad los hombres han vivido en el pasado y viven ahora, son o repúblicas o principados. Los principados o son... Así comienza la solicitud de empleo más famosa de la historia. Reúne la pasión de Nicolás por una Italia unida con el gobierno de los Medici. Insta a los reinantes Medici a asumir un nuevo papel como fundadores de una nación. Nicolás ofrece el esquema detallado para una nueva clase de líder. Entonces, ¿quién es este príncipe ideal? ¿Cuáles son sus cualidades? En pocas palabras, la combinación de fuerza de carácter, inteligencia, valor, habilidad y suerte, que los astronautas llaman el equipo correcto, más un toque de impiedad. Maquiavelo nos da la personalidad del realista político, nos da la disciplina interior de un estratega, la cual involucra gran cantidad de autocontrol, no deleitarse en la conquista, no atacar impulsivamente, escrutar constantemente los motivos propios, dirigirse a los demás cuidadosamente, aún cortésmente. No sea que entreguemos nuestra propia mano mientras tratamos de discernir sus equivocaciones o sus decepciones. El resultado es alguien que no es exactamente un caballero cristiano, pero que sin embargo, con frecuencia, se comporta muy bien. Secretario. También nos da al actor político. Dependiendo de las circunstancias, el príncipe puede o no mantener su palabra, puede o no ser compasivo, devoto, solidario, hombre de familia, pero debe parecer que es todas esas cosas. Los hombres en general juzgan con sus ojos más que con su razonamiento, porque todo el mundo está en posición de ver. Pocos están en situación de estar en contacto directo contigo. Todos ven lo que aparenta ser.
Pocos experimentan lo que realmente eres. Entonces hay un sentido más amplio en el cual el príncipe está representando un papel que consiste en parecer lo que él sabe, que no necesariamente debe parecer. Dar la impresión de que actúa por principios, cuando su acción es calculadora, lo que el mundo moderno llamaría estrategia a largo plazo, porque en cierta forma Maquiavelo inventó este concepto. Concéntrese. Hable de temas que a la gente le interesan. La economía, estúpido. ¿Está bien? Como siempre decimos, acelere las habilidades. Moriremos en este debate si no somos los primeros con respuestas. Bush se defendía. Pero quizás más importante, el príncipe de Maquiavelo es un artista político. Ve al príncipe como alguien que toma la materia como si fuera mármol y le impone una forma como si esa persona fuera escultor. Forma de la piedra. Orden del caos. Civilización de la barbarie. Miguel Ángel tiene mucho en común con el príncipe de Maquiavelo. El problema está en que la materia prima para el príncipe es carne y huesos humanos. Por eso, el príncipe debe aprender cómo y cuándo ser cruel y debe haber estudiado la guerra. Las bases fundamentales de cualquier Estado son buenas leyes y buenas armas. Y debido a que no se puede tener buenas leyes sin buenas armas, y a que donde hay buenas armas, las buenas leyes inevitablemente siguen, no voy a discutir las leyes, sino que dedicaré mi atención a las armas. La frase es uno de los enigmas más maravillosos en toda la obra de Maquiavelo. Se necesitan buenas armas. Las buenas armas son las armas de un ejército ciudadano, no de un ejército mercenario. ¿Cómo se hace para que los ciudadanos presten su servicio en el ejército? Tienen que creer que la sociedad satisface su propio interés privado. Se necesita una república para tener un ejército ciudadano y se necesitan buenas leyes para tener una república. Si estás desarmado, estás destinado a encontrar el infortunio porque la gente te desprecia. Y esta es una de las infamias contra las cuales un príncipe debe estar en guardia. Simplemente no hay comparación entre un hombre que está armado y otro que no lo está. Bueno, tiene razón con el dinero. Maquiavelo, creo, es más útil, a mi juicio, cuando se piensa en relaciones internacionales más que en el gobierno dentro de un estado o una ciudad. Las relaciones internacionales son diferentes a los asuntos internos por una razón, porque entre las naciones no hay leyes. En realidad, ahí verdaderamente hay una jungla. Es diferente a los estados, en donde si hay una ley con legitimidad que monopoliza la fuerza en manos del gobierno. El mundo que nos rodea no es así, y nosotros, que estamos en el mundo hoy, en el occidente, en Estados Unidos, odiamos esa idea. Nos hace sentir infelices y muy incómodos, y nos negamos a creerla la mayor parte del tiempo. Y es en ese momento cuando Maquiavelo es más valioso para recordarnos de las realidades que nos han cambiado. Es necesario tener ese poder. Ningún gobierno debe imaginar jamás que siempre puede adoptar un rumbo seguro. Así son las cosas. Siempre que uno trata de escapar de un peligro, se encuentra con otro. La prudencia consiste en ser capaz de evaluar la naturaleza de una amenaza en particular y en aceptar el mal menor. Hacer juicios cuidadosos. Eso es prudencia, como dice Maquiavelo, y para eso contratamos al gobierno. Al final, Maquiavelo también dice que no debemos ser demasiado cautelosos ni demasiado prudentes en ese sentido, que se debe actuar. Es fácil recordar un ejemplo muy inmediato de esta situación en el caso de Bosnia. Bush, creo yo, tuvo la mejor oportunidad de manejar el problema y arreglarlo, si desde el comienzo hubiese estado dispuesto a mirar la realidad. Que no somos libres para permitir ese tipo de violencia, ese tipo de... ¿cuál es la palabra que quiero usar? Violación del orden internacional en plena Europa. Creo que teníamos mucha más influencia sobre nuestros aliados de la OTAN en Europa de la que, por la razón que fuese, estuvimos dispuestos a ejercer. Tal vez hubo una falla de liderazgo. No existe ninguna ley de la naturaleza que diga que Estados Unidos tiene que estar involucrado en todas las crisis. En el momento de tomar la decisión final probablemente no tuvimos alternativa. Sin embargo, en el camino hacia la decisión final ciertamente no aplicamos las máximas de Maquiavelo.
Nunca nos preguntamos cuál es nuestro objetivo aquí, cuál es nuestro interés aquí, cuáles son los medios disponibles, qué es lo mejor que puede suceder, qué es lo peor que puede suceder. ¿Alguna vez ha aplicado esa clase de análisis un presidente estadounidense antes de comprometer a la nación en un asunto exterior? Creo que Roosevelt lo hizo en su mente antes de involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Tenía la capacidad para hacerlo. Durante más de un siglo, los estadounidenses disfrutaron de la inmensa ventaja de poseer abundantes recursos naturales. Eran la excepción entre las naciones, inmunes al virus maquiavélico de Europa, la política de la supervivencia. ¿Esa inmunidad ha llegado a su fin? No podemos afrontar el excepcional planteamiento puramente americano indefinidamente. No significa que todo fin justifica todos los medios. No obstante, significa que la tendencia a la pureza que hemos tenido con algunos de nuestros académicos y en la cual algunos de nuestros dirigentes han insistido, será mucho más difícil. Desestabilizamos gobiernos, intentamos asesinar gobernantes extranjeros. Hicimos algunas cosas, nuevamente particularizando la administración Nixon, que fueron una violación de nuestros principios, de nuestros ideales. Creo que hoy lo estamos sufriendo. En los primeros 100 días lograremos que el voto... Aunque la verdadera pericia de Maquiavelo parece estar en la política exterior, algunos de sus consejos sobre asuntos internos también tienen resonancia, al menos para los conservadores actuales. Un hombre no debe temer mejorar sus posesiones por miedo a que le sean expropiadas, ni dejar que los altos impuestos lo inhiban de iniciar un nuevo negocio. Pero por sobre todo, un príncipe debe evitar tomar la propiedad de otros, porque los hombres perdonan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su herencia. Séptimo, exigiendo una votación mayoritaria para pasar aumento de impuestos. Por otra parte, su príncipe ideal tiene parecido con Lenin. Mata al viejo príncipe y a su familia, crea nuevos títulos y poderes, y dáselos a hombres nuevos. Él debe hacer al pobre rico y al rico pobre, tal como lo hizo David cuando se convirtió en rey. Los consejos de Maquiavelo frecuentemente parecen ir en dos o más direcciones. Poco sorprende que haya cantidad de interpretaciones diferentes del príncipe. Consideren, por ejemplo, la parte sobre el miedo y el amor. Es mucho mejor ser temido que ser amado, si no puede ser las dos cosas, pero debes evitar ser odiado. El miedo es útil. El odio es contraproducente. La mayor parte de los gerentes corporativos estará de acuerdo con eso. El apego estricto a la virtud cristiana está simplemente fuera de lugar. El interrogante que plantea es parte de la discriminación que aporta al estudio moderno de la política. La respuesta que da es también particular. Discrimina despiadadamente entre la política y todo lo demás, que sostiene la autonomía de lo político y la forma en la cual todos los demás valores humanos pueden reducirse a la lucha por el poder y la estipulación o mantenimiento del orden. Maquiavelo en el infierno. Finalmente, una copia del Príncipe le fue entregado a un Medici, quien no dio ninguna indicación de haberlo leído. Nunca sería publicado durante la vida de Maquiavelo. Y cuando él murió, se fue al infierno en cierta forma. La demonización de Maquiavelo comenzó pronto después de su muerte, cuando la crisis de las religiones adversarias estaba en pleno auge, en las décadas de 1530 y 40, y ambas partes veían en Maquiavelo a un demonio. Pobre Nicolás. Ahora no solo es un demonio, sino que los Medici lo atormentan hasta en el infierno. Se dice que sus ideas inspiraron la masacre de 50.000 protestantes franceses en 1572, mientras Catalina de Medici era reina de Francia. Y la Inglaterra protestante hace de Nicolás su principal villano. Existe la idea de que lo que es ruin, italiano, sureño y católico es de alguna manera maquiavélico. Es en esa época, la época de Marlowe y Shakespeare, que esta conexión con la maldad se hace aparente.
Hablan de que Iago es maquiavélico. También hablan de que Ricardo III es maquiavélico. Hubo como una rehabilitación en la era del republicanismo clásico, incluyendo también el de Inglaterra, cuando la gente empieza a reconocer a Maquiavelo, el republicano. El estado del alma de Maquiavelo es mucho menos importante para nosotros que la naturaleza de su legado, el uso que se ha hecho de sus ideas. En el siglo XX se le ha visto por un lado como precursor de los conceptos autocráticos o aún totalitarios de gobierno, y por otro como un buen republicano y un excelente científico social que nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas. Washington, Napoleón, Churchill, Lenin, hijos intelectuales del mismo padre, Juan Maquiavélico. Aunque la historia no puede decirnos a dónde fue a dar el alma de Nicolás, sí sabemos que él creía en guardar las apariencias y que sus restos mortales fueron enterrados en la Catedral de la Santa Croce, entre otros florentinos honorables. También sabemos que su influencia está lejos de haber muerto. Día del juicio. Maquiavelo y el príncipe parecen estar muy de moda hoy en día. Por ejemplo, un columnista del US News and World Report lo utilizó para criticar a un presidente. Y ese mismo presidente lo citó en el Washington Post para apoyar sus estrategias. No hay nada más difícil de llevar a cabo, ni éxito más dudoso y más peligroso de manejar que iniciar un nuevo orden de cosas. Porque el reformador tiene enemigos en todos aquellos que se benefician del viejo orden y solo cuenta con tibios defensores y aquellos que... Así que ahora Maquiavelo trabaja a destajo como asesor de la Casa Blanca. Aquí hay más que una metáfora. Si bien Maquiavelo inventó los políticos tal como los conocemos, los políticos tal como los conocemos nos han devuelto algunos días maquiavélicos por medio de los consejeros en estos días. Políticos realistas, quizás no ajenos a cometer un truco sucio, o dos, pero todo en nombre de triunfar limpiamente. Y si Maquiavelo parece inducir a dos sistemas muy distintos, también estos individuos pueden hacerlo. A Nicolás le está yendo bien hoy en día. Mientras su antiguo estado produce un buen vino Chianti en su nombre, él se ha unido a Attila en las filas de consejeros corporativos de gran renombre y tiene intereses en un par de juegos en el mercado, donde en mayor o menor grado utilizan sus preceptos. Uno de ellos entiende la historia un poco erradamente y tiene una regla básica que podría haber salido del príncipe si Maquiavelo hubiera pensado en ella. Quizás esto sea el purgatorio de Nicolás. El juicio sobre su legado todavía está en proceso, y hasta sus más fervientes defensores admitirán que tenía algunas, digamos, fallas. En ocasiones, él también entendió mal la historia. Allanó la historia, creo, para producir ejemplos como él los entendía, para comprobar las proposiciones que él quería en vez de buscar primero lo que realmente había sucedido. No fue productor de historia, fue consumidor. Según su valoración, la naturaleza humana es imperfecta. Cualquier persona estará de acuerdo con este planteamiento. Sin embargo, para Maquiavelo es más que imperfecta, nunca está guiada por una buena causa, y creo que ese concepto es menos realista. Como muchos realistas, él creía que la realidad era evidente por sí misma. De hecho, la realidad es lo más difícil de evaluar. Maquiavelo vivió cuando nuevas ideas y tecnologías estaban cambiando para siempre las realidades del poder y las nociones de gobierno. Nosotros también. Y su consejo de analizar con cuidado los requisitos del éxito sin perder el valor de actuar parecen hoy dolorosamente relevantes. Lo que resta es entender lo que nos dejó cuando sea necesario utilizar esa analogía en servicio de alguna idea. Lo que él hizo en los discursos cuando describió su concepto de un gobierno republicano. Creo que el príncipe debe ser eso, en unión con los discursos, porque son dos lados de lo que, para él,
era la misma moneda. Es algo realmente importante. Hay algunos libros tan complejos que llevan un mensaje para diferentes personas en diferentes épocas, porque de alguna manera han tocado un aspecto de la experiencia humana fundamental. La República de Platón es un ejemplo, el contrato social de Rousseau o Locke. El Príncipe de Maquiavelo es uno de esos libros. Trata de un aspecto de la vida humana en una forma muy profunda, siendo el aspecto central el papel de los dirigentes y la razón por la cual los dirigentes son necesarios en cualquier comunidad humana compleja. Gary Hart escribió el libro que según él habría escrito Maquiavelo si hubiera sido un idealista. Hart encuentra importantes similitudes entre la época de Nicolás y la nuestra. Creo que estamos viviendo en el eje, en la cúspide de la historia. Esto no pasa con mucha frecuencia. Cada 100 o algunas veces cada 500 años. Estamos tan inmersos en este simbólico nuevo siglo, nuevo milenio, realmente nueva era económica. La información versus la industria o las máquinas, y un nuevo orden en el mundo para reemplazar el viejo orden de la Guerra Fría. Lo importante es que este país encuentre un nuevo príncipe. Encuentre un patriota que nos pueda ayudar a definir la era venidera. Algunos lectores del Príncipe encuentran que sus páginas despiden olor a azufre. Para otros son más bien como el amoníaco, repugnantes pero profundamente clarificadoras. En realidad, mucho de lo que Maquiavelo escribió simplemente describía el modo como se hacían las cosas en su tiempo. El segundo aspecto en el cual creo que debemos estar en desacuerdo con Maquiavelo es su conclusión fundamental sobre la posibilidad de divorciar los asuntos políticos de las consideraciones éticas. No creo que se pueda, sin tener en cuenta si debe hacerse. Aunque pocas personas con algo de experiencia negarían hoy que la mayoría de lo que escribió parece simplemente el sentido común de la política. Maquiavelo nos está dando el sentido común de la política, pero debemos ser más cautelosos con esto. Lo que estamos diciendo es que tiene sentido común porque ya lo estamos imitando. Entonces, señor presidente, habiendo descrito cómo funcionan realmente las cosas en este peligroso mundo, permítame concluir con algunas palabras adicionales. Escoja a los más brillantes consejeros, pídales que le hablen con sinceridad y luego sea cauteloso con sus consejos. Cuando llegue el momento de tomar decisiones, mantenga su propia opinión y nunca olvide que está en el negocio del espectáculo. En 9/10 partes del liderazgo consisten en representar un papel. Nunca se salga de él en público. Nunca, por lo que más quiera, cargue su propio equipaje. Bienvenido a la cima de la colina y mucha suerte. Su admirador y humilde servidor, Nicolás Maquiavelo. Postdata. No mire al cielo en espera de su